político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ocho con 32. Sí. Pucha, es que siempre ustedes nos pillan conversando, es que no podemos parar, somos unas parlantinas. Porque además ya está con nosotros, ¿cierto? Nuestro panelista de los días martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Connie. Hola, Claudia. ¿Cómo están? estás? Bien, De vuelta. gracias. Retomando marzo. Retomando marzo. De vuelta de vacaciones. Como todo el mundo, ¿no? Eso sí, que con un febrero que fue tan intenso en términos noticiosos que como que no hubo un paréntesis y además, claro, partimos marzo como con la cola de la reconstrucción, incendio, etcétera, y viene esto del secuestro y que termina con el asesinato de Ronald Ojeda. Claro, si en la agenda informativa, no sé si marzo llega con descanso, con oxigenación, más bien lo que llega. No, da la impresión de que con bastante poca y que hay que subirle el volumen para que efectivamente se marque una diferencia respecto a lo que veníamos, porque no bajó mucho. Ya, Entonces, ¿y con oxigenación llegó el presidente Gabriel Boric de vacaciones o no tanto, a tu juicio? Porque hemos estado conversando durante toda la mañana y estos días, ¿no? ¿Cómo se instala frente a una situación tan grave como las amenazas que tiene el crimen organizado el debate de una lista política sobre el comunismo, anticomunismo, Guerra Fría, decía ayer la vocera? ¿Cómo ves tú ese debate, Cristian Valdivieso? complejo el tema, porque en realidad el debate es bien absurdo respecto a lo que estábamos viviendo más de fondo. Y de fondo lo que estamos viviendo es una arremetida del crimen organizado que no sabemos hasta dónde está llegando, y que de alguna manera ha pillado al Estado sin todas las herramientas, ¿verdad?, ni la inteligencia para poder combatirlo. Entonces, ese es el problema de fondo, y de alguna manera poner el foco en la discusión comunista, no, anticomunista, me parece que es bastante absurdo. Ahora, la pregunta es por qué el presidente pone eso en el centro de la discusión, cuando el presidente no es una persona que no sepa lo que está haciendo, porque si tú, no sé, vamos a la teoría de los lingüistas, ¿verdad? Si tú le dices a alguien que no piense en un plátano, lo primero que va a hacer es pensar en el plátano. Entonces, si tú pones en la discusión de que hay que discutir si el país es o no anticomunista, lo que se instala en la discusión es si el país es o no anticomunista. Y eso me parece erróneo desde el punto de vista de cuál es el foco, por una parte, y por otra me parece que habla de una suerte de frialdad del presidente que choca respecto, una frialdad evidente frente a lo que fue la muerte de Ojeda, y frente a lo que hizo la ministra Toá, que lo primero fue decir esto es gravísimo, lo más grave que podría haber pasado, una postura de Estado, y además se condolió con las víctimas o con la viuda. Entonces como que contrasta con la lógica que había tratado de instalar el presidente Boric después de la muerte de Sebastián Piñera, que era una cosa mucho más de Estado, mucho más de preocupación, mucho más de poner lo relevante por delante y lo accesorio por detrás, y creo que se enturbia y se ensucia esta discusión, y en lo grueso, y con esto cierro, termina de cerrar una posición desde la política, ¿verdad?, bien absurda, bien de eslogan, bien de chaya respecto a este tema, y muy poco desde la profundidad y desde el estado de alarma en que deberíamos estar. Sí, es raro, como lo dices tú, Cristian Valdivieso, porque el presidente en febrero, hace pocas semanas, va a ser un mes del trágico accidente del expresidente Sebastián Piñera, marcó un tono es como de austeridad emocional, de una empatía, emotivo, de incluso enfrentarse a su propio mundo, dando el punto a Sebastián Piñera, hablando de Estado, poniéndose en ese lugar, y de pronto se cambia como a otro podio. Es raro ese cambio de podio o ese cambio de track, es como si fuera una carretera de dos vías. Es difícil de interpretar, pues entonces lo que finalmente se instala es esta lógica que bien siempre ha acompañado al presidente, ¿verdad?, durante un buen tiempo, que cuando tú tienes una dificultad de interpretar dos conductas que parecen totalmente contradictorias, tú tiendes a mirar a esto como una suerte de disociación, y de nuevo se argumenta o se comenta esta idea de que hay un presidente que de pronto le habla al país, y de repente un presidente que le habla a su propia base electoral, y en esa lógica es que el presidente puede sostener, y lo hemos conversado varias veces, un 30% fijo o relativamente estable, pero no avanzar en las reformas que el país requiere, porque terminan no pudiendo instalarse como un presidente que está gobernando para el conjunto del país, y queda más bien esta sensación de que de pronto su foco, su pulsión natural es ir a su base electoral. Claro, decía recién el senador Quintana sobre este tema, de alguna manera trataba de defender al presidente diciendo, a ver, el Estado y el gobierno está encima de este secuestro que termina con este asesinato y de este caso que es gravísimo y que
todavía no sabemos muchas cosas, está encima a través del Ministerio del Interior. De hecho, la ministra inmediatamente con ese mismo, en paralelo a ese tuit o ese ex del presidente Boric defendiendo al Partido Comunista, ella dice que esto es gravísimo, es el resultado más grave que podríamos haber tenido en un caso como este, y habla del crimen organizado y manda las condolencias a la familia, que se veía como disociado, digamos, los dos mensajes, pero él dice, es el Ministerio del Interior el que está a cargo del tema, y el presidente no tiene por qué hablar todavía cuando hay tantas dudas, cuando hay tantas preguntas y cuando está todavía en proceso de investigación y los que están investigando son el Ministerio Público, bueno, que son los que deben expresarse. Pero así como uno podría entender el silencio del presidente, el presidente también sabe y elige qué decir y qué no decir, y los silencios también comunican, pero no es que haya guardado completo silencio, es que guarda silencio sobre el caso mismo, no lo hemos visto expresar al menos públicamente las condolencias, no dice si es grave o no es grave, lo dice la ministra del Interior, no se pronuncia sobre el caso y el fondo, que significa que estamos hablando de un caso de crimen organizado, lo que plantearon ayer en la formalización es que detrás de esto está el Tren de Aragua, por lo tanto que el Tren de Aragua está actuando en nuestro país y que fue un crimen completamente organizado y planificado, pero él se elige pronunciarse y elige hablar sobre este otro tema que es defender al Partido Comunista. Entonces, es muy rara la opción, ¿o no? Por eso que llama la atención. O sea, ¿cuál es la decisión del presidente? Ahora, no descartemos en esto ciertas impulsividades también. Al final del día, en el mismo gobierno hablan de que el presidente maneja sus cuentas de redes sociales, que él probablemente estaba muy atorado con esta suerte de anticomunismo que efectivamente se empezó a vivir en el país, con una suerte de cacería de brujas. No nos perdamos tampoco respecto de esta idea de que el Partido Comunista está involucrado en el secuestro y todas estas hipótesis que salieron desde el mundo político, y creo que el presidente estaba atorado, y el presidente actúa de pronto emocionalmente, y esto es una decisión bastante impulsiva, que si uno lo trata de analizar y meterle racionalidad y evaluarla, dice, bueno, lo que está haciendo es hablarle a su base electoral. La pregunta, creo yo, de fondo, y creo yo que es un error lo del presidente, porque uno no tiene para qué hablar del caso si puede condolerse con las víctimas, como hizo la ministra del Interior. Y además, desde el momento que la ministra del Interior dice algo, ya está el gobierno absolutamente comprometido, y eso no es excusa que el presidente pueda dar las condolencias. Pero más allá de eso, la pregunta es si esto viene atado a algo más estratégico. Y ahí viene la inquietud, y es lo que queda instalado. ¿Y por qué me lo pregunto yo? Porque, claro, uno puede plantear que el presidente señala esto en un momento donde también Gonzalo Vinter sale con sus declaraciones respecto de que hay que recuperar o ganar una suerte de batalla cultural, y todo suma respecto de hablarle a un cierto grupo o base electoral que en un año donde van a haber elecciones. Y que tú lo has dicho, lo has escrito muchas veces, Cristian Valdivieso. Un porcentaje, un piso de un 30%, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero ahí se mueve, con el cual el presidente ha contado desde que llegó. Pero estamos a días de que el gobierno cruza su segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo el gobierno va a tener que mostrar al menos una o dos reformas importantes. Y no le va a tener que hablar probablemente a ese 20 y tantos % porque tiene que gobernar para ese 80%. Entonces mi duda es, el presidente tiene que hacerse parte de esta discusión de un mundo de izquierda en que el rol del Partido Comunista no es que ahora, qué increíble, o sea, el rol del Partido Comunista en la alianza de gobierno como Pro Dignidad es tema desde que el presidente pactó con ellos, ni siquiera desde que llegó al gobierno, desde antes. El tema del Frente Amplio y de cuál va a ser su proyección de una juventud que llegó a cambiarlo todo y que la realidad les dio en la cara y le estalló y dijo, ¿sabes qué? No. Entonces hay una fisura entre quienes dicen, bueno, realismo, hay que gobernar, y los que dicen, no, tenemos que estar en la batalla de las ideas. Entonces, esta discusión de la izquierda joven y la vieja del Partido Comunista puede dejar al presidente instalado como en la no reacción, porque se juega su legado. Entonces, eso me llama la atención. Sí, que no esté como atento con el legado. Sí. A ver, yo tengo la impresión de que aquí pasa un fenómeno más de fondo, que es que parte del gobierno se convenció, hay un cierto convencimiento de que todo lo que ellos han entregado en términos de transar, de negociar, de abrirse a cambiar sus propuestas originales para adaptarlas y hacerlas más compatibles con las expectativas de otros, y particularmente de la derecha, finalmente encuentra al final del día un portazo por parte de la derecha, y donde no terminan negociando ni abriéndose a nada. Entonces, si esa es la hipótesis, que se haga lo que haga el gobierno, la derecha le va a decir que no.
porque le va a decir que no a su reforma y se va a oponer a las reformas como las planteó el gobierno, pero no solo como las planteó originalmente, sino que como las adaptó después para tratar de consensuarlas. Si esa es la hipótesis, probablemente el gobierno hoy día está pensando en que, o hay un grupo en el gobierno que está pensando en que entre hacer una reforma que al final del día es una reforma votada, valorada y validada por la derecha que y no de sus propias huestas, que no los representa, que además les quita banderas de lucha de cara a lo que viene para adelante, a lo mejor es más vale no hacer ninguna reforma, porque hacer una reforma les podría quitar banderas de lucha, porque hoy día la no reforma puede ser la responsabilidad fue de la derecha, quisieron mantener el sistema injusto, las pensiones en el suelo, nunca quisieron ponerle más impuestos a los ricos, no hay plata para financiar el Estado. Entonces, todo eso que tiene que ver con lo que de alguna manera se ha definido como la batalla ideológica o cultural está en el trasfondo de esto. Ya, pero ¿tú de crees un grupo, claro, pero no? ¿tú crees que eso es lo que representa o lo que está detrás de las declaraciones de Gonzalo Vinter? Que ese grupo estaría por eso, estarían por, ¿saben qué más? Mejor que morir con las botas puestas a entregarlo todo y terminar con unas reformas que no nos representan y que nos van a quitar nuestra base electoral. Yo creo que hay un grupo en el gobierno que está en eso. Está Ahora, en eso que es, a lo mejor no con las botas puestas, pero con una bota al menos, porque si no, de lo contrario, se van a quedar sin discurso, sin consigna, sin eslogan, sin, de alguna manera, una construcción de una suerte de relato para dar esta batalla cultural. Yo recuerdo en enero reporté este tema y lo que estaba surgiendo era en el Congreso, un ánimo de un sector que se sentía frustrado. Ya no era solamente de morir con las botas puestas, sino frustrados porque decían, ¿sabes qué? Lo que tú dices, hagamos lo que hagamos, la derecha nos va a bloquear igual. Y entonces si vamos a morir, por lo menos desafiémosla, volvamos a ponernos los guantes de Vox, porque en la mirada de esa generación que estaba en el Congreso es que ellos habían bajado los brazos para poder negociar. Ahora, todo esto también es disociado, porque finalmente los que están allí poniendo la cara, el lomo, es el socialismo democrático. Que no esa es la disociación, porque tengo la impresión de que el socialismo democrático están remando para llegar a acuerdos. Esa es la tensión que probablemente hay hoy día dentro del gobierno. Y esa tensión tiene que ver de nuevo con las comillas dos almas, donde hay una alma que es más gradualista, que está diciendo, bueno, lo importante acá es avanzar, aunque avancemos no en la dirección exacta en la que nosotros querríamos, o la que el gobierno, el presidente querría, sino avanzar en solucionar o ir mejorando las condiciones de vida de las personas, dando señales de que es posible hacer las cosas. Entonces, al final del día tú tienes dos almas tensionadas políticamente y dos almas tensionadas respecto de qué es lo que puede ser un legado. El legado puede ser el primer gobierno más joven de la historia que instaló ciertos temas como relevantes en la sociedad, o el legado tiene que ver con reformas que a lo mejor no fueron clásicas de izquierda, si se quiere, o de lo que quería la nueva generación, pero que permitieron avanzar un poquitito. Y que tiene que ver con la lógica reformista y gradualista. Yo creo que ahí de nuevo el presidente, lo que hemos conversado en otras oportunidades, está en la mitad está en la mitad de esta tensión. Ya no quiso tomar la opción, parece. Ahora, si uno mira por los hechos, también es cierto que, por lo menos en temas de seguridad, ¿verdad? El presidente entendió cuál es el problema central del país, al menos, o lo delegó. A lo mejor a él no le gusta, no le interesa, no es lo que más le atrae en términos narrativos y en términos de expresivos, o lo que acomoda. Por eso lo entregó a Carolina Toá, que está absolutamente al mando de esto, y a Manuel Monsalve, sin duda. Claro. O sea, no es que el presidente no haya entendido cuál es la prioridad. El punto es si eso para él es relevante o para él es lo más importante en términos de su legado. Y tengo la impresión de que aquí lo que estamos viendo en la izquierda también es esta atención respecto de quiénes van a ser, a propósito de la batalla cultural, ¿verdad?, los hegemónicos en el mundo de la izquierda. ¿Quién, más allá de si al gobierno le va bien, le va mal, si el próximo gobierno lo encabeza a la derecha o no, quién va a ser la hegemonía dentro del mundo de la izquierda en términos de la oposición futura, posiblemente? Sí. Y ahí creo que hay una suerte de tensión. Y en la derecha, a eso iba yo, hablando de candidaturas y de posturas hegemónicas. Y de detenciones en distintos espacios. Belén Matei ya no está solamente en las encuestas como en alza, sino que ayer, de alguna manera, para muchos fue como cuando levantó banderín y dice, mira, yo estoy trabajando. Me estoy preparando con buena gente en distintas áreas. Yo la entrevisté para la tercera hace como 6 meses y decía, me estoy preparando para este desafío. Pero lo nuevo es que está armando equipos. Claro, ahora ella dice y aclara ayer cuando habló de este tema, no significa que yo vaya a ser candidata, pero dice, no me puedo hacer la loca, estoy parafraseando, no me puedo hacer la loca que como que este tema no existiera, tengo que ser responsable y como hay una posibilidad de que yo sea, tengo que prepararme. Y esa preparación, como dices tú, viene desde cuando tú la entrevistaste, ¿te acuerdas que viajó el año pasado a Colombia, a Medellín, a juntarse para ver el tema precisamente seguridad, crimen organizado, juntarse con la gente que combatió este tema en Medellín?
Por lo tanto, esta preparación viene. Ahora, parece raro alguien que se está preparando hace tanto tiempo, que ahora dice que está armando equipo, que después diga, no voy a ser candidata, ¿no? Pero la UDI tampoco se ha visto como tan... No sé Entusiasmada. si a la UDI la ves poniendo la alfombra roja. No, no todavía. Yo creo que la UDI está, evidentemente tiene una candidata muy bien posicionada en las encuestas, pero también la UDI tiene que hacer la contención. Es decir, si Evelyn Matei queda instalada como la candidata de la derecha o la candidata de la centro derecha o de Chile Vamos, como queramos llamarlo, desde ahora ya lo más probable es que ella va a terminar cayéndose, si falta mucho para la elección presidencial. Entonces el nivel de exposición en el que va a quedar puesta ella, ¿verdad?, en el escenario, va a ser para que todos le disparen y no para... Está muy apurada. Es que los tiempos empiezan a apurarse y yo creo que ella la sacan al ruedo y inevitablemente ha tenido que salir al ruedo, pero tengo la impresión, porque si uno mira los datos históricos, ¿verdad?, desde el 2010 en adelante, o por lo menos desde el 2014, quienes han estado, ¿verdad?, en la pole position terminan no llegando porque representan un determinado momento social donde la gente pone las expectativas ahí, pero después le aparecen personas por fuera o por otros lados y se los terminan fagocitando. Claro, pero es que tiene un problema concreto Evelyn Matei, que es las municipales. Porque puede ella, que está dentro de las posibilidades, ¿cierto? Puede ella presentarse a la reelección en Providencia, aquí probablemente salga, ¿cierto? Que si se presenta a la reelección. ¿Sabes lo que pasa, Connie? Y después irse de candidata Bueno, no sería la primera que lo ha hecho. No, pero no sé si es tan bien visto. ¿Sabes lo que pasa con ella? Desde mi punto de vista, yo creo que ella no tiene otra opción que presentarse a las municipales. ¿En serio? ¿Ah? Lo veo difícil porque, a ver, si Evelyn Matei fuera alguien que hoy día ha logrado estructurar un discurso diferente, distinto y una propuesta para el país claramente diferenciadora respecto de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. No de hacerlo distinto, no de ponerle más foco a esto, no, algo distinto. Digamos Javier Milei, por decir cualquier cosa. Tú tienes un relato que contarle a la sociedad durante 1 año y medio hasta que llegue la elección. Tú tienes la posibilidad de hacer una suerte de apología, ¿verdad?, o de apostolado con tus ideas. Pero Evelyn Matei no tiene algo distinto, no tiene algo diferente. Más bien lo que representa Evelyn Matei es la sensatez, si se quiere, de los últimos 30 años puesta en alguien que tiene experiencia y que todavía no ha gobernado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que haría Evelyn Matei si no es candidata al municipio, si no es alcaldesa durante 1 año y medio? Sin vitrina. No tiene plataforma. Dedicarse a recorrer el país sin decir nada muy novedoso, sin decir algo rupturista, sin proponer algo distinto para un país que requiere hacer las cosas de manera diferente, creo que la dejaría en una posición muy, muy compleja. Si estuviéramos frente a un Javier Milei, por decir cualquier cosa, ¿verdad?, o a da lo mismo, un outsider que tiene una mirada del país y una propuesta para el país que es de alguna manera un cambio tipo 2, no es hacer lo mismo de otra manera, uno diría, bueno, tengo razones para moverme por el país. Pero lo que hizo José Antonio Kast hizo eso. Y lo hizo desde o sea, no la última elección presidencial, la anterior, es que se dedicó a viajar por el país sin cámara, en silencio, armando partido, armando estructura, generando vínculo. Es decir, también sería una apuesta arriesgada, sí, sin focos, sin flash, sin titulares, pero sí que podría... Bueno, probablemente. También ese es un camino. Ahora hay una diferencia ahí, Claudia, creo yo, que José Antonio Kast de alguna manera él no había estado tan expuesto y venía a representar una posición política parecida a la de la UDI, pero distinta, y venía desde los outsiders, desde fuera. Y de alguna manera quería traer una suerte de buena nueva, que era lo que contaba él respecto a hacer las cosas. Era el rupturista, era el rupturista, el outsider. Ahora, es lo que hizo Marco Enrique Ominami alguna vez, que también le resultó, pero era también outsider. Claro, pero era outsider. Y Evelyn Matei, creo yo, le va a costar mucho transformarse en un outsider, y su apuesta no es ser un outsider, es probablemente es traer algo de la historia, algo del establishment, de la buena política, si se quiere, pero desde la oposición y desde la experiencia. Y eso es una plataforma que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene tracción para mover así durante mucho tiempo. Es una buena plataforma electoral, pero hay que tomarlo en ese minuto, hacer la campaña y eventualmente situarla en la moneda, porque se puede descascarar. Ahora, no hay novedad en esto. Sí, ahora ella tiene algo que nadie en la derecha tiene, y que es probablemente un vínculo o un respeto o un valor al otro lado del río, en el mundo de la centroizquierda. Es decir, hoy la derecha tiene otro candidato que no se llama Evelyn Matei, así hablando en plata, como se decía antes.
La derecha. Sí, la derecha. RN, la UDI, No, Chile no, Vamos. probablemente Chile es Vamos la no candidata. tiene, y ese es el riesgo, es también el riesgo, porque no tiene sucesora o sucesor. Si es que ella cae, probablemente en la derecha lo que vamos a ver es una disputa permanente entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, que las encuestas además se van a preocupar de dejarlos instalados, mientras aparecen algunos outsiders que van a venir a desafiar a esta suerte de establishment. Yo creo que ahí está el gran problema de la derecha. La derecha hoy día está tensionada, está dividida. La derecha no es una oferta de valor distinta que la ciudadanía diga, estamos esperando que termine este gobierno para que venga la oposición con su propuesta o proyecto alternativo. No es así. No. O sea, el presidente, entre otras cosas, mantiene una suerte de aprobación más alta que la que tenía el presidente Piñera, que la que tenía la presidenta Bachelet Bachelet, también. porque no hay una oposición sólida instalada al frente. Cuando tú juzgas a la oposición está mal evaluada, y lo que hay hoy día es más bien una suerte de alternancia por defecto, más que una valoración, una expectativa. Ahora, el presidente tiene tiene ese piso, pero hoy día no tiene sucesores claros. No hay candidatos puestos. El mundo de la centroizquierda, claro, hay papábiles, como podríamos decir, que uno supone que serían Camila Vallejo y Carolina Toá, a pesar de que se está diciendo que Camila Vallejo más bien está pensando en alguna senaturía en la quinta, pero fuera de eso, hoy día el oficialismo tampoco tiene una carta que diga, mira, ella sí va a empezar a cristalizar, o él sí va a cristalizar algo de ese ambiente del mundo de la izquierda, centroizquierda, le hace. Bueno, por eso que yo creo que, entre otras cosas, la derecha o la oposición, como queramos llamarla, en general tiende a pensar de que tiene el camino pavimentado para llegar al poder. Y yo creo que ahí se puede estar confundiendo también. Eso puede ser un riesgo. Exactamente, y ahí vienen los temas electorales. Es decir, morir con las botas puestas puede significar sostener el 30%, y con un 30% tú pasas a segunda vuelta. Claro. Y con un 30% pasas a segunda vuelta probablemente, y la segunda vuelta es una carta abierta. Y la derecha ya ha demostrado en los últimos años que en segundas vueltas no logra el 50%, siempre. Sí. Entonces, ojo ahí con esta idea de que el gobierno está en el suelo y que eso significa que la derecha está bien posicionada, o la oposición como tal. Yo creo que eso es un poco un wishful thinking, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la derecha, y que todavía el riesgo está en que aparezcan otros personajes que impugnen a estas maneras clásicas de hacer política. Que es lo más probable que suceda, porque en América Latina es como el fenómeno que viene en bajada, digamos. Exactamente. Hoy se nos acaba el tiempo, pero la próxima semana vamos a estar justamente, pero una palabrita sobre 11 de marzo, ¿cierto? Y ahora sí se empieza el segundo tiempo, podemos decir, el segundo tiempo del presidente. Sí, yo creo que el presidente ha tenido varios segundos tiempos, entonces esto no va a ser, es más bien algo mediático que algo realmente del gobierno. El gobierno yo creo que tuvo su segundo tiempo después del primer plebiscito, y después del segundo intentó hacer un tercer tiempo, y parte del mareo que tiene la oposición con esa derrota de diciembre del año pasado también se expresa en el gobierno, con la suerte de haber ganado algo sin haber ganado mucho, pero eso también los tiene tensionados. Mucho tiempo y destiempos también. Exactamente, y lo que vamos a ver ahora, y esto a propósito de 11 de marzo, pero también del 8 de marzo, es hasta dónde, a propósito de la batalla cultural, el feminismo ha seguido creciendo, o la identificación con el movimiento feminista ha seguido creciendo, o más bien ha ido retrocediendo, y estamos viendo una derrota cultural en otros ámbitos también. Sonia Montesino hablaba de eso en una entrevista en la tercera el domingo. Y los datos también empiezan a mostrar ese tipo de cosas. 8:54, voló el tiempo. Cristian Valdivieso, director de Criteria. Un abrazo. Muchas gracias por